Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos, tenemos aquí en el estudio a Marco Aurelio Quiñones, dirigente de la oposición. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la Buenos días. invitación. Buenos días. Quisiera que habláramos un poco de la situación del país. ¿Cuál es el balance que tiene hasta la fecha? Además de las lamentables cifras que ya todos conocemos de personas muertas, detenidas, personas lesionadas, muchos venezolanos se preguntan ¿hasta cuándo es esto? ¿Ya se llegó al fin? ¿Ya el Ejecutivo Nacional logró controlar la situación del país y se puede hablar de que se restableció la calma? Bueno, en principio, antes de entrar en tema, quiero enviar mi solidaridad frente al país, al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, porque es imposible hablar de esta lucha sin recordarlo, quien lamentablemente ayer sufrió la pérdida de su madre. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Bueno, lo que se ha venido desarrollando en el país desde el pasado 12 de febrero ha sido el despertar de la sociedad venezolana, en principio convocado por una marcha estudiantil, aquel 12 que salieron a marchar miles de venezolanos a las calles de toda Venezuela y que lamentablemente pues terminó con un episodio del cual nos hemos deslindado porque la marcha salió pacífica y llegó pacífica. Hasta hoy son más de 30 muertos que van en el país, protestas espontáneas en más de 200 municipios en toda Venezuela, y lo cierto es que ahí está un pueblo en la calle y está una juventud en la calle reclamando sus derechos, reclamando que esto es un país donde la crisis económica es abrumadora, reclamando que ese 12 de febrero esas protestas comenzaron desde el 4 en el estado Táchira por la violación de un estudiante, porque este país, bueno, una inseguridad galopante, más de 200.000 muertes violentas en los últimos 14 años, 92% de impunidad de esas muertes violentas. Aquí la gente sale a comprar y pareciéramos que estuviéramos en una guerra porque no se consiguen los productos de la canasta básica, colas interminables en toda Venezuela, el intento de aprobar y de aplicar una tarjeta de racionamiento como que estuviéramos en Cuba en una dictadura, y nuestro país está asqueado de eso, un país petrolero con unos ingresos altísimos, un gobierno que no ha sabido administrar esa fortuna de cara a la necesidad del país, y de cuento en cuento, de cicat en cicat, nos han tenido pues sumergidos en esta crisis que está viviendo toda Venezuela. Si le tocara resumir en una sola consigna, ¿cuál es la demanda que tienen hoy los estudiantes y la sociedad civil al Ejecutivo Nacional? Justicia. No es justo que un país petrolero tenga a sus ciudadanos pasando hambre y haciendo cola. No es justo que hayan más de 200.000 muertes violentas en este país y que 92% de esas muertes estén impunes, pero además que hayan muerto también es injusto. Es injusto tener a dirigentes políticos presos por pensar distinto. Es injusto que estemos viviendo en esta Venezuela que tiene recursos por doquier en la situación que estamos viviendo. Cuando hablamos de justicia, ¿se pudiera parcelar que existe una justicia oficialista y una justicia para la oposición? Porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, haciendo referencia a las detenciones y cese de sus funciones del alcalde de San Diego y del alcalde de San Cristóbal, decía claramente ayer en su discurso que se respiraba justicia y que la justicia era el punto de partida para la paz. Esta es una manera para poder activar la justicia, tratar de poner de manera sancionatoria a las personas que de alguna forma el Ejecutivo considera han contribuido a que existan estos escenarios de violencia. No, Andrina, eso es un claro ensañamiento. En Venezuela se confunden los 5 poderes que tiene el Estado: el poder ejecutivo con el poder legislativo, el poder legislativo con el poder judicial, el poder judicial con el poder ejecutivo, al antojo del presidente de la República, de este y del anterior. Aquí actúan los órganos de justicia. Ahí metieron preso a 2 alcaldes, desconociendo la voluntad popular. El Estado Táchira, el pueblo de San Cristóbal, el pueblo de San Diego con Escarano, y se preguntan qué pasó con la votación que ellos escrutaron el pasado 8 de diciembre. Y no es nada, que lo hicieron por una sentencia del TCJ, por supuesto desacato, porque ellos decían que ellos tenían que salir pues a arremeter contra el pueblo, a levantar guarimba, porque además no desconocen, o yo creo que se hacen los locos, que las policías municipales no tienen equipo antimotines, o sea, ellos no tienen cómo salir a luchar con esa gente que está protestando. Pero si aquí el tema es de obstaculizar las vías, si ese es el gran delito que han cometido, entonces, por ejemplo, te cito, en el estado de Anzoátegui, en el municipio de Anaco, el antiguo alcalde hay que meterle cadena perpetua, porque con las zanjas que hay en las calles, bueno, más obstáculos para que la vía
fluya, no puede existir. Y al que está ahorita, la gente no tiene ni agua en sus hogares. Más del 60% de las casas del municipio de Anaco no tienen agua. Él prometió solucionar ese problema. Entonces, si por obstaculizar las vías hay 2 alcaldes presos, ¿cuánto podemos meterle a los alcaldes que no le garantizan a los ciudadanos ni siquiera que tengan agua? Yo creo que entonces vamos a aplicar la justicia, le metemos cadena perpetua a ellos y nosotros entendemos que los 2 alcaldes de oposición estén presos. ¿Cuál es su valoración en lo personal acerca de las guarimbas y de las barricadas como método de protesta? Nosotros nos hemos deslindado en todo momento de la protesta violenta. La protesta siempre la hemos enmarcado en lo que está consagrada en esta Constitución. Lo cierto es que el gobierno ha pretendido satanizarnos. Y nosotros hemos dicho claramente que aquí los padres de la protesta violenta son los del gobierno nacional, cuando en todo momento ellos han visto con mirada complaciente estos grupos paramilitares que salen de motorizados en muchas ciudades de nuestro Venezuela y que el país lo conoce y que están armados. Una de las primeras condiciones que se le ha puesto al presidente de la República es que se desarmen esos grupos paramilitares. Nosotros no tenemos armas. Cuando el presidente sale a llamarnos golpistas, a llamarnos fascistas, los civiles no dan golpe de Estado, los golpes de Estado los dan quienes tienen las armas y los civiles no tenemos las armas. Entonces lo cierto es que el enemigo no está donde ellos lo están buscando. Esa gente que está protestando en la calle no es loca. Ahí la gente ha salido, muchos han arriesgado su vida, hay más de 30 muertos y esa gente no está saliendo porque es un hobby salir a protestar. Esa gente está saliendo porque la necesidad la lleva ahí. Dijera Benedetti, ¿qué le queda a los jóvenes? ¿Qué le queda a esos jóvenes que entran ahí? Esos jóvenes que muchos de ellos, presidente, estaban soñando con irse de pronto a hacer un posgrado fuera del país y producto de la guerra con las aerolíneas, ahorita no le alcanza para comprar el pasaje y de las múltiples devaluaciones y ya su sueño se le opacó. A esos jóvenes que de pronto perdieron un hermano, un primo, en esa cifra de más de 200 muertes producto del AMPA y que esa muerte quedó impune. Esos jóvenes que hoy no consiguen un empleo porque en Venezuela se han ido más de 7.000 empresas por temor a ser expropiadas. ¿Qué le queda a esos jóvenes? ¿Cuál es el futuro de esos jóvenes? El presidente dice ser un hombre de izquierda. Bueno, recuerdo a Ali Primera cuando dice que el pueblo parece un muchacho que se le va tras la esperanza, pues que va corriendo frente a él. ¿Qué le queda a esos jóvenes? Esos jóvenes ven la esperanza, el futuro corriendo, que se le escapa y se le va, y salen allá a las calles de Venezuela a protestar pacíficamente y a levantar su voz en función de que hay un cambio verdadero en este país. Hablando un poco acerca de esas protestas, en el marco del debate social que se ha planteado y la necesidad y la urgencia de diálogo que todos los venezolanos sentimos, ¿qué hace falta para que la oposición pueda dialogar con el Ejecutivo y exponer sus puntos de vista? Bueno, lo primero que tenemos que decir, Enrique, es que aquí ya ese diálogo se dio. Aquí en el año 2003 hubo un diálogo donde intervinieron la OEA y varias instituciones internacionales, hasta Jimmy Carter estuvo ahí de mediador en ese diálogo y ahí está escrito ese diálogo y nada de lo que se dialogó en aquel momento entre el oficialismo y la oposición se cumplió. Pero además debo decirte algo, invito a nuestro pueblo que busque en internet cuáles fueron los detalles de ese diálogo y de ese acuerdo que se le presentó al mundo entero para solucionar la crisis política en Venezuela. ¿Tú sabes quiénes fueron los firmantes por parte del oficialismo? Nada menos y nada más que el señor Nicolás Maduro, hoy presidente de la República, y Roy Chatterton, que bueno, jugó a que se cegara a los ojos de la OEA lo que está pasando en Venezuela. Entonces, hoy Nicolás Maduro convoca a un diálogo cuando lo que se dialogó en el año 2003, en la única oportunidad que se le ha dado a la oposición para un diálogo, no se ha cumplido. El punto 14 de ese diálogo dice que los medios públicos deben darle amplitud para que se presenten las 2 propuestas políticas del país. Nada de eso se ha cumplido hasta hoy. Para que exista el diálogo y le decimos a Maduro, tienen que liberar a Leopoldo López, liberar a Daniel Ceballos, a Enzo Escarano, a todos los estudiantes presos y desarmar a los grupos paramilitares que están, bueno, haciendo desastre en las calles de Venezuela. ¿Cuál piensa usted pudiera ser el aporte de la misión de UNASUR que está aquí y que de hecho se reunió con representantes de la MUT y con estudiantiles? Bueno, en principio no creer que con su sola visita aquí las protestas pacíficas se van a detener. Ese pueblo está esperando respuesta. Los estudiantes están esperando respuesta. Una cosa es que se plantee la convocatoria en diálogo, pero hay unas condiciones claras. Nosotros necesitamos, Endrina, que en medio de esta crisis económica se detenga el regalo de 14 millones de dólares que se le están dando diario en petróleo a la dictadura cubana. En principio, porque Venezuela hoy los necesita. ¿Qué hace falta para que haya paz en el país? Ali Primera decía, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hace falta que el presidente se sincere con el país, que suelte a los presos políticos. Hace falta que el presidente reconozca que hay una crisis económica, que convoque a todos los sectores del país y deje de perseguir la disidencia. Le damos las gracias a Marco Aurelio Quiñones, dirigente político de la oposición, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias por la entrevista.